Cuando puedo tomar un capítulo o puedo tomar un pasaje y explicar cada palabrita, cada detalle, cada, digamos, versículo, porque me parece que es importante que podamos entender la palabra de Dios, digamos, lo mejor posible, ¿cierto? Y podamos familiarizarnos con ella. Así que esta es una serie que se llama El Nuevo Testamento, Grandes Capítulos, y me permite precisamente extractar capítulos de diferentes libros del Nuevo Testamento y enseñarlos pues paso a paso. Así que yo estoy muy feliz realmente con esta serie, me encanta enseñar de esa manera. Le doy gracias a Dios por permitirme hacer eso, y doy un saludo muy especial a las personas que están allí en internet, en YouTube, que están entrando al canal. Compártanlo también con otras personas, que el Señor les bendiga grandemente a través de esta enseñanza. Hoy hablamos, continuando con esta serie, vamos a hablar de el capítulo 7 de Romanos. Es la 10ª conferencia, la conferencia número 10 de esta serie del Nuevo Testamento, y vamos a hablar hoy del capítulo 7 de Romanos, pero la segunda parte, porque la primera parte ya la vimos el sábado pasado. Recapitulando precisamente acerca de esa parte, de la primera parte de Romanos capítulo 7, estuvimos hablando de que esa primera parte enfatiza una verdad muy poderosa que la podríamos resumir de esta manera: muertos a la ley y vivos para Cristo. Ahí hay una imagen de un hombre que estuvo casado con la mujer que está abajo. Él formaba pareja con esa mujer, eran un matrimonio, pero resulta que la mujer murió, y entonces el matrimonio obviamente se deshizo, porque la mujer está sujeta al varón por la ley solo mientras el varón está vivo, igualmente obviamente la mujer. Y la Biblia enseña que el Señor, al hacernos morir juntamente con Él en la cruz, nos liberó de ese matrimonio con la ley. ¿Entendemos eso? Porque si yo muero, ya no hay ninguna ley que me pueda acusar de nada. Ninguna ley me puede pedir nada, ninguna ley me puede exigir nada, porque yo estoy muerto. Y eso es lo que hizo el Señor con cada uno de nosotros allí en la cruz del Calvario. Juntamente con Él fuimos crucificados, fuimos sepultados y muertos. O sea que al morir, no morimos solamente al pecado, sino que también morimos a la ley que nos acusaba de pecado. ¿Entendemos eso? Pero el Señor no nos dejó muertos, sino que nos resucitó juntamente con Él. ¿Para qué? Para unirnos a Él. ¿Entienden eso? O sea, Él disolvió nuestro matrimonio con el pecado por medio de la muerte, y disolvió nuestro matrimonio con la ley por medio de la muerte, pero luego nos resucitó para que nos uniéramos a Él para siempre. Por eso, eso es lo que dice este versículo, que podría resumir la enseñanza de esa primera parte de Romanos 7. Dice: así también ustedes, hermanos míos, ¿han qué? ¿Han muerto a qué? A la ley. ¿Mediante qué? Mediante el cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para que sean de otro, es decir, para que ya no sean de la ley, para que ya no sean del pecado, sino de otro, el cual es Cristo, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Cuando estábamos casados con el pecado, ¿podíamos llevar fruto para Dios? No. Cuando estábamos casados con la ley, ¿podíamos llevar fruto para Dios? Pues no. Y eso es lo que enseña la Biblia. Solamente podemos llevar fruto para Dios cuando estamos realmente unidos a Cristo. Es decir, cuando Cristo realmente está viviendo dentro de cada uno de nosotros. Nadie puede cumplir la ley a menos que Cristo esté dentro de él. Es inútil esforzarse en cumplir la ley sin tener a Cristo. Muchos hombres están tratando de hacerlo. Muchas personas se esfuerzan por cumplir la ley de Dios, pero lo hacen en su propio esfuerzo, en su propia carne, en su propia capacidad. Y la naturaleza humana no tiene la capacidad para cumplir la ley de Dios. Se necesita un poder superior para cumplir la ley de Dios.
Por eso es que Cristo nos mató en cuanto a la ley, pero luego nos resucitó para unirnos en espíritu a Él. Y ahora sí podemos llevar fruto para Dios. Esa es la enseñanza básica de la primera parte de Romanos que vimos. Ahora vamos a entrar en la segunda parte. Romanos 7, la parte segunda, que diría desde el versículo 14 al versículo 25. Y podríamos llamarle a esos versículos, darles un título, y podría ser este: Jesucristo es nuestro libertador. ¿Amén? Porque nos libra del pecado y nos libra también de la condenación de la ley. Comencemos entonces viendo un contraste entre la ley y nosotros mismos, entre la ley y el ser humano, entre la ley y yo. En los primeros versículos, los 14 al 16, dice así: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy ¿qué? Carnal, vendido al pecado. La pregunta es: ¿puede alguien que es carnal y que está vendido al pecado, es decir, que es un esclavo del pecado, puede alguien en esa condición cumplir una ley que es espiritual? Nadie puede hacerlo. Nosotros estábamos en una condición que nos impedía cumplir la ley de Dios. Y déjenme decirles, todo ser humano en su estado natural, es decir, sin haber nacido de nuevo, sin haber aceptado a Jesús en su corazón, todo ser humano está completamente imposibilitado para cumplir la ley de Dios. Por eso es que la ley de Dios condena a todo ser humano como pecador. ¿Entendemos eso? Porque la ley es espiritual, dice Pablo, pero yo soy carnal. Yo estoy vendido al pecado. Ahora, allí se está refiriendo Pablo en su condición antigua, ¿está claro? Cuando él todavía no era un cristiano. Cuando él estaba todavía, digamos, en la carne, en Adán, en su estado natural. Ahora dice: porque lo que hago, oigan esto, lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Es decir, de todas maneras, ¿quién no sabe que la ley de Dios es buena? Todo el mundo sabe, ¿cierto? Ahora, ¿le parece que sería maravilloso poder vivir, todos vivir, digamos, cumpliendo esa ley? ¿Cómo sería Colombia si todos los 47 o 46 millones de colombianos cumpliéramos al pie de la letra la ley de Dios? ¿Cómo sería Colombia? Pues sería un paraíso, ¿cierto? Sería un país maravilloso, sería un país bendecido, porque la ley realmente es buena, lo que Dios pide es bueno. Pero el problema, ¿cuál es? El problema es que nosotros no podemos realmente cumplirla, no estamos en condiciones de cumplirla. Es como pedirle a una persona que le faltan las dos piernas, ¿cierto?, que compita con Caterina Ibargüen en salto largo, y decirle: hombre, pero esfuércese, usted tiene que ganarle a Caterina Ibargüen. Pobre tipo sin las dos piernitas allí, con dos mochitos allí tratando de hacer salto largo, ¿cierto? Por más que se esfuerce, no va a poder hacerlo. No está en condiciones de hacerlo. El ser humano sin Cristo no está en condiciones de vivir cumpliendo la ley de Dios. ¿Entendemos eso? ¿Por qué? Porque la ley es espiritual, pero yo soy carnal. Por eso, cuando yo trato de cumplir la ley de Dios, por más que me esfuerzo, por más que quiero, encuentro que aunque yo quiero hacer lo bueno, termino haciendo lo malo, termino haciendo lo que aborrezco. Y esa es la lucha interna que tiene el ser humano, pero también la tiene el cristiano, porque el cristiano vive en una constante lucha entre el espíritu y la carne que está en él. Ambos están en él. Está el espíritu de Dios, pero también está la carne. Está Cristo, pero también está la naturaleza adámica. Está la naturaleza divina, pero también está la naturaleza humana pecaminosa. Entonces hay una permanente lucha, que es lo que describe precisamente el apóstol Pablo en este pasaje. Vuelvo a leer los últimos versículos. Dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Ahora, quiero que note una cosa en esos últimos versículos que acabo de leer. Noten las palabras que están resaltadas, ¿cierto? En azul. Hago, no entiendo, no hago, quiero, aborrezco, hago, no quiero,
hago, apruebo. ¿Qué nota usted ahí? Nota el yo, ¿cierto? Yo. Voy a leerlo de esta manera, mire. Porque lo que yo hago, yo no lo entiendo. Pues yo no hago lo que yo quiero, sino que yo aborrezco eso que yo hago. Y si lo que yo no quiero, esto hago yo apruebo que la ley es buena. ¿Entienden eso? El yo está implícito y está en el centro de toda esa acción. Ese es el problema. ¿Qué es el yo tratando de hacer algo que pide quién? Que pide Dios. El yo en el centro de la vida jamás puede agradar a Dios. Por eso Romanos 8, que lo veremos más adelante, dice precisamente que aquellos que viven según la carne, es decir, según el yo en el control, no pueden agradar a Dios. Porque la carne no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. El dilema de esta persona, oigan bien, es que ella quiere hacer lo bueno, pero resulta haciendo lo malo. Ella quiere agradar a Dios, pero resulta desagradando a Dios. Y esa es su frustración, y ese es su dilema. ¿Le ha pasado alguna vez así? ¿Se ha sentido alguna vez usted frustrado? Porque usted sabe que es lo bueno, pero resulta que por alguna razón no puede hacerlo. ¿Le ha pasado alguna vez? Todo ser humano vive ese conflicto interno. Yo también lo vivo. Todo ser humano lo vive. Cristiano y no cristiano. Me acordaba precisamente hoy orando que por allá en el año 82, cuando estaba en Barranquilla, todavía era soltero, me invitaron a un grupo de cristianos para que les diera una enseñanza. Y cuando llegué, yo era un joven todavía de unos 20 y tantos años, ¿cierto? Y llegué y me encontré con un grupo de gente adulta. Resulta que eran empresarios y hombres de negocios y profesionales, todos muy serios, ¿cierto? La mayoría eran hombres. Y yo me sentía realmente un joven ahí entre estas personas, pero me acordé de lo que dice Pablo a Timoteo, ¿cierto? Nadie tenga en poco tu juventud, si no sé ejemplo, en palabra y en enseñanza. Bueno, y yo había orado al Señor, que era lo que yo debía hablar con estos hombres, y precisamente me dio este pasaje de Romanos 7, esa lucha interna, ese conflicto entre la carne y el espíritu, y esa fue la enseñanza que yo compartí en esa reunión, en esa ocasión. Cuando terminó la reunión, el líder de que me había invitado, pues muy amablemente me volvió a llevar en carro. Yo no tenía ni carro en ese tiempo, andaba en puro bus. Me llevó en carro a donde yo vivía, ya en la noche, y llevándome en el carro, cuando ya me dejó frente a la casa, me dijo: mira, Freddy, te agradezco mucho que hayas venido a compartirnos un mensaje muy interesante, etcétera, pero quiero hacerte una aclaración. ¿Sí? ¿Qué pasó? Me dijo: tú hablaste de ese pasaje como si esa fuera la realidad que vive un cristiano, pero eso no es la verdad. Allí Pablo está hablando es de cuando él no era cristiano, ¿sí? Él está hablando es de cuando él no era un cristiano, lo que él experimentó, esa lucha que experimentó cuando él no era un cristiano. Y tú la aplicaste toda como si esa fuera una lucha que el cristiano vive. Yo le dije: bueno, muchas gracias por la, digamos, ¿cómo se llama? Por la aclaración, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que yo me bajé de ahí dudando. Dije: ¿será que la embarré? ¿Sí? ¿Será que realmente eso no es aplicable a un cristiano nacido de nuevo? ¿Será que eso es una radiografía solo del hombre natural, del hombre sin Cristo? ¿Esa es solo la experiencia de Pablo cuando él no era un cristiano? ¿O también Pablo está hablando de cuando él era un cristiano? Y la verdad es que con los años me he recontraconvencido de que sí tiene que ver con los cristianos, evidentemente. Es decir, que esta es una realidad que la vive un no cristiano, pero también la puede vivir, evidentemente, un cristiano. Evidentemente es aplicable a las dos personas. Pero devolvámonos un poquito la historia de Pablo precisamente, y ubíquese usted en la vida de Pablo cuando él no conocía a Cristo todavía. Amén. Pablo todavía no había ido ese camino a Damasco y había tenido ese encuentro poderoso con Jesús. ¿Quién era Pablo? Pablo era un judío de Tarso, ¿cierto? Y era un judío que él mismo lo dice, había sido enseñado por uno de los mejores maestros judíos que existían en esa época, que era Gamaliel, maestro de la ley. Pablo seguramente era un niño, era una persona que desde niño había asistido a una sinagoga judía y había escuchado una y otra vez la enseñanza del Antiguo Testamento, porque recuerde que en ese tiempo solo existía el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento todavía no se había escrito. Es más, fue Pablo la persona que Dios usó para
digamos que casi escribir la mayor parte del Nuevo Testamento. Así que él era seguramente un niño que se había levantado, ¿cierto?, desde muy niño, escuchando la ley de Moisés y las enseñanzas de los rabinos y todo esto. Y él desde niño seguro había anhelado y había amado a Dios, ¿cierto? Y había deseado obedecer a ese Dios que les había dado a los judíos, al pueblo escogido de Dios, del cual era parte, les había dado nada menos que su palabra, su ley. Y Pablo era un hombre que se esforzaba por cumplir con la ley. Él lo dice en Filipenses capítulo 3, ¿cierto? Él dice que él es hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, que él es de nada menos que, digamos, en cuanto a la religión judía, era nada menos que de la facción de los fariseos, que eran los más apegados a la ley, ¿sí? Que eran los más, digamos, que buscaban aplicar esa ley con una pureza y con una rectitud tremenda. Ahora la palabra fariseo es un sinónimo de hipócrita, ¿cierto? Ese es un fariseo, es un hipócrita. Pero en el tiempo de Pablo la palabra fariseo no digamos, significaba eso. Lo que simbolizaba era que era miembro de una secta, digámoslo así, o de una división del judaísmo que era de las más respetables, y que eran personas que realmente se esforzaban por agradar a Dios. Amén. Eran hombres que si había que ayunar muchos días ayunaban, eran hombres que oraban permanentemente, eran hombres que buscaban agradar y cumplir la ley de Dios. Y Pablo era uno de esos hombres rectos, digámoslo así, buscadores de Dios. Le aseguro que él buscaba no adulterar, no fornicar, le aseguro que él buscaba honrar a padre y madre, etc. O sea, cumplir la ley de Dios. Y era un hombre honesto en lo que hacía. Pero la experiencia de Pablo en el fondo, ¿cierto?, era que él se daba cuenta que por más que él se esforzaba, había algo en él que siempre estaba fallando y que siempre lo estaba avergonzando. Y entonces, ¿qué hacía él? Redoblaba más sus esfuerzos por buscar agradar a Dios. Amén. Y leía más y más y más las escrituras y trataba seguramente de aprenderse las leyes pues de memoria. Imagínense lo que hacían los judíos de ese tiempo, y lo hacen todavía hoy los judíos religiosos. Ellos escriben en tiritas de pergamino, así muy largas, escriben cosas de la ley de Dios, de la palabra de Dios, y eso se llama filatelias, ¿sí? Y se las enredan así en las manos. Si usted los ve allá en el muro de los lamentos todavía hoy en Jerusalén, usted los ve con las filatelias aquí enredadas en los brazos, ¿cierto? Y ellos van desenredando eso y van leyendo la palabra de Dios. Se saben de memoria grandes pasajes de la que hablan de la ley, lo que Dios pide, Dios tiene en la memoria. Se ponen una cajita aquí, una cajita se la amarran aquí en la frente, y una cajita donde allí colocan palabra de Dios también. Allí adentro la cajita dice para tenerla aquí permanentemente en la mente, también en el corazón. En la puerta de sus casas siempre tienen clavada una, ¿qué diré yo? No sé cómo llamarlo, un elemento, ¿cierto? Donde adentro tiene un rollito que tiene los 10 mandamientos. Muchos inclusive las escribían, digamos, en la puerta de la casa. Tenían escritos los mandamientos en el dintel de la casa, desde abajo hacia arriba. Es decir, amarás al Señor tu Dios y no adorarás imágenes, y santificarás el nombre del Señor, y guardarás el sábado, y honrarás padre y madre, etcétera, etcétera. Lo ponían así y acá, para que los hijos, siempre que salieran por la puerta de su casa, estuvieran siempre leyendo la ley de Dios. Amén. Y cuando entraran a su casa, también estuvieran leyendo la ley de Dios. Y ellos realmente eran cumplidores, y son cumplidores de todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque le dan una importancia tremenda a la ley de Dios, a lo que Dios les ha pedido, a la palabra de Dios. Yo digo, caramba, tuviéramos cristianos así, la iglesia de Jesucristo sería una bomba. Realmente es cierto, pero nosotros a veces tratamos aún la palabra de Dios como nada, ni siquiera la leemos, la descuidamos, la tenemos por empolvada en un, qué sé yo, no la aprendemos, no se la enseñamos a nuestros hijos, no la tomamos como la cosa más importante para instruir a nuestros hijos, para instruir en nuestra casa. No, somos demasiado, digamos, qué sé yo, folclóricos, ¿cierto? En ese sentido. Pablo era uno de esos hombres, ¿está claro? Entonces imagínense orar en el judaísmo buscando hacer todo lo que Dios dice al pie de la letra, seguir la ley de Dios. Sin embargo, él cuenta cuál es su experiencia y dice, es que
me doy cuenta que la ley es espiritual, pero yo soy carnal. Y continúa, digamos, describiendo ese conflicto, ¿cierto? Esa lucha interna. El pecado que mora en mí, versículos 17 al 20. Dice así la palabra de Dios. De manera, oigan esto, que ya no soy yo quien hace aquello, sino que el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, o sea, en este cuerpo físico, no mora ¿qué? No mora el bien. Porque el querer, el bien, está en mí, pero ¿qué? Pero no el hacerlo. Ese es el conflicto, ¿está claro? Esa es la disyuntiva. Yo quiero hacer lo bueno, pero resulta que cuando voy a hacerlo, me doy cuenta que no puedo, que resulto haciendo lo contrario, que resulto haciendo lo malo. Amén. Yo no quiero tomar trago más en mi vida, no quiero. Yo sé que el alcohol es una maldición. De pronto el alcohol destruyó el hogar de mi padre. He visto miles de vidas destruidas por el alcohol. Yo no quiero tomar alcohol, pero termino borracho, tirado en el piso y enlagunado. Amén. Yo no quiero consumir drogas, fumar marihuana, cocaína, lo que sea. Yo no quiero, pero termino haciéndolo. Yo no quiero adulterar. Yo sé que Dios pide que uno no adultere. El pastor todo el tiempo habla de que no se adultere. Y sin embargo, caigo en adulterio. ¿Por qué? ¿Por qué si yo quiero hacer lo bueno, termino haciendo lo malo? Entonces, empiezo a entender, ¿cierto?, que algo muy malo está dentro de mí. Que hay algo muy malo que funciona mal. Miren, y por eso es que hay tanto psicólogo en el mundo y hay tanto psiquiatra, y cada día va a haber más. Porque ellos están tratando de arreglar al ser humano, tratando de arreglarle la mente al hombre. Es que al hombre hay que arreglarle la mente, que como un mecánico hay que torcerle ciertas tuercas y cosas a ver si empieza a funcionar bien, pero no lo logran. Y muchos, digamos, psiquiatras y psicólogos viven frustrados porque se dan cuenta que no pueden realmente ayudar a sus pacientes. Es más, muchos de ellos ni siquiera se pueden ayudar a ellos mismos. Muchos inclusive han entrado a la carrera de psicólogo y de psiquiatra primero buscando respuesta para ellos mismos y no la pueden encontrar. El hombre no tiene arreglo. El ser humano está cada vez peor, ¿no le parece? ¿Cierto? Cuando uno ve los noticieros, ¿qué se da cuenta? Que el ser humano está realmente grave. Yo me acuerdo hace unos años atrás de una persona en la televisión comentando algunos de esos crímenes horrorosos que se oyen en Colombia a toda hora, ¿cierto? Diciendo, es que la sociedad colombiana está enferma. Colombia está enferma realmente. Oigan, hace unos días oía en la radio que también tenemos, entre tantas otras campeonatos que tenemos los colombianos de cosas malas, desgraciadamente, ¿cierto? Resulta que ahora también estamos en el ranking mundial de los países donde la gente más bebe. También ya aparecemos ahí como en los primeros 10 o 15 países del mundo. O sea, tremendo, ¿cierto? Y diciendo, caramba, ¿por qué los colombianos seremos como tan dados a buscar lo malo, ¿cierto? Lo malo. ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Qué es lo que sucede con los colombianos? ¿Por qué tanta religiosidad? ¿Cierto? Tanta religiosidad de este país. Durante siglos, besando muñecos de yeso, de palo, de madera, de lo que sea, cargándolos todas las Semanas Santas, tanta rezadera. Y un pueblo que peca de una manera impresionante, sin vergüenza. ¿Sabe cuál es el problema? El pecado que mora en el corazón de los colombianos, el pecado que mora en mí. De nada sirve tanta religión, de nada sirve tanta ley, de nada sirve tanta educación, de nada sirve tanto bla bla bla, si el pecado que mora en mí es el que me domina, es el que lleva la parada,
es el que me maneja. Entonces miren, cuando veía este versículo que dice, porque el querer el bien está en mí, ¿cierto? Pero no el hacerlo, pensaba en esa frase tan mañida y tan repetida, ¿cierto? De que querer es ¿qué? Querer es poder, ¿cierto? Y a ustedes lo han dicho de niño, es que querer es poder. ¿Será que es cierto? ¿Será que siempre que quiero puedo? ¿Será que todo lo que quiero realmente lo puedo? No es cierto, no es verdad, no es verdad. Querer es poder a veces en algunas cosas, pero a menudo, como dice allí, quiero, ¿pero qué? Pero no puedo. Es que ese es el problema del ser humano. Yo quiero amar a mi esposa, yo quiero respetar a mi esposa, yo quiero tratarla como una reina, pero cuando me vuela el bloque, me vuelvo loco y la agarro a golpes. Y cuando caigo en sí, está con el ojo corombino, la boca como si le hubieran hecho, ¿cómo se llama ese? Le eran botox o qué sé yo, ¿cierto? ¿Por qué lo hago? ¿Por qué lo hago? Yo no quiero ser chismosa, yo no quiero que me vengan a traer cuentos de nadie, pero ¿por qué será que me llama Manuela y me dice, ¿sabes la última? Y mejor dicho, hasta ahí pues se acabó toda intención de noche. ¿No me entienden? ¿Por qué lo hago? Por la misma razón. El pecado que mora en mí. Yo quiero decirle a usted esta tarde, ese es su problema y es el mío también. Ese es su problema, el problema más grave que usted tiene, el pecado que tiene adentro. ¿Qué hacer? ¿Qué se puede hacer con eso? Yo quiero hacer lo bueno, pero resulto pecando, resulto haciendo lo indebido, resulto haciendo lo que no es y aún me avergüenza. Oiga esto, porque no hago el bien que quiero, sino que sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya ¿qué? Ya no lo hago yo, sino ¿quién? El pecado que mora en mí. Y saben que eso es una tremenda revelación. Parece una excusa, ¿cierto? Parece una excusa, ¿no? ¿Qué tal yo darle un golpe bien fuerte a Wilson aquí ahora? ¡Pah! Y Wilson me recuerda, no, yo no fui, Wilson, fue el pecado. ¿Cierto? Qué buena excusa, ¿no? ¿Han oído esa expresión también? Yo no quería hacerlo, ¿han oído esa expresión? ¿Cierto? Uno lo ha escuchado 1000 veces. Están entrevistando a la persona y cuénteme, ¿usted por qué apuñaló a su esposa y la mató? No sé, yo no quería matarla. Pero ¿y por qué la mató si no quería matarla? ¿Amén? No, yo no quería robarle eso. ¿Y por qué lo robó entonces? No, mira, Mari, qué pena, yo no quise ofenderte. Y le dije hasta que se iba a morir. ¿Está claro? Pero luego le digo, yo no quise ofenderte. Y puede que se lo diga, digamos, sinceramente, ¿está claro? Y estoy realmente avergonzado. ¿Por qué? Porque hay una cosa dentro de mí, hay una fuerza, óigame bien, hay un poder, hay una naturaleza casi que demoníaca realmente que está dentro de mí y se llama el pecado que mora en mí. ¿Y sabes de dónde lo traemos, no? Desde Adán. ¿Y sabe cuándo adquirió Adán ese virus, no? Cuando se dejó convencer de Satanás, sencillamente. Es una enfermedad muy grave que tenemos los seres humanos. Es la enfermedad más grave que tenemos. Y el ser humano cree que la enfermedad más grave que tenemos, no, es que el problema en Colombia es la falta de educación de la gente, dicen algunos, ¿cierto? Es la falta de educación en Colombia la que nos tiene así. Otro dice, no hombre, es la falta de oportunidades. Es que en Colombia no hay empleo para mucha gente. Entonces hay mucha gente que se está muriendo de hambre, entonces tienen que salir a robar, tienen que salir a extorsionar, tienen que salir a asesinar, ¿cierto? Es que el problema es realmente la falta de oportunidades. Otros dicen, no hombre, el problema son esta cantidad precisamente de políticos sinvergüenzas que tenemos en este país, que nos viven engañando y robando todo el tiempo, ¿cierto? Y el otro dice, no hombre, es que el problema realmente es que nosotros no tenemos cultura, nos falta cultura. A los colombianos tienen que culturizarnos. Y otro dice, no hombre, mi problema es la suegra que vive en mi casa, es que ese es el problema. El problema es cualquiera.
Pero el problema verdadero es mi problema. Claro, el que yo llevo adentro, mi pecado es el problema. Oiga, es por mi pecado que yo mato a otro. Es por mi pecado que yo robo a otro. Es por mi pecado que le soy fiel a mi esposa. Infiel, perdón. Es por mi pecado que yo no veo por mis hijos. Amén. Es por mi pecado que irrespeto y paso por encima del otro. Es por mi pecado que todas las cosas andan mal. Pregunta: ¿quién en la ONU o en esas grandes organizaciones del gobierno, lo que sea, está planteando que ese es el problema de la humanidad? Nadie, nadie. ¿Y cuál es el trabajo de la iglesia? Hacerle ver a la gente eso, ¿está claro? Ese es el trabajo de la iglesia, hacerles ver dónde está el problema, pero también dónde está, obviamente, la solución. Pero muchos no consideran a la iglesia como, ay, la iglesia, siempre están hablando de lo mismo, ¿sí? Muchos ni siquiera toman en serio a la iglesia del Señor. Y déjenme decirles, la iglesia sí tiene realmente el diagnóstico perfecto para el problema y tiene también la medicina y la respuesta para el problema. Pero a veces la misma iglesia no se está aplicando la medicina a ella misma y por eso no tiene la autoridad moral ni la autoridad espiritual para llevar la respuesta. Amén. Porque ella misma tampoco se está aplicando la medicina. Y la medicina, sinceramente, es primero entender que mi problema realmente es el pecado que mora en mí. Ese es el problema que voy a tener que atacar. Ese es el problema que voy a tener que buscar la respuesta para eso. El pecado que mora en mí. Ahora, noten esto. Pablo empieza a decir algo muy esclarecedor, que digo, pareciera una excusa, ¿cierto? Ah, no. Es que me doy cuenta que yo quiero hacer lo bueno, pero hago lo malo. Entonces ya no soy yo, ¿está claro? Ya no soy yo porque yo quiero ¿qué? Yo quiero hacer lo bueno. Pero si resulta siendo lo malo, entonces ya no soy yo. Porque yo realmente quiero hacer lo bueno. Debe haber algo más dentro de mí que es lo que me impide hacer lo malo y que inclusive hace lo malo. Y realmente eso es cierto, es el pecado. Ahora miren un detalle, esto es muy importante, llegar a entender esto. Ya no soy yo, ¿está claro? ¿Sino quién? No, todavía no. Estamos hablando del pecado. Ya no soy yo, sino que el pecado que mora en mí. ¿Saben una cosa? Yo tengo que entender que yo desde niño, desde el nacimiento, heredé una cosa que se llama naturaleza de pecado. ¿Está claro? Y que esa naturaleza del pecado solamente produce pecado todo el tiempo, no puede producir otra cosa. Mire, si usted toma una semilla de manzano, de un manzano, ¿está claro? Y usted la siembra, ¿qué fruto va a haber? ¿Qué va a dar eso? Manzana, ¿cierto? Es imposible que usted tome una semilla de manzana y diga, voy a sembrar aquí porque me quiero comer unos mangos bien deliciosos. ¿Claro? No se puede porque la semilla de manzano ya trae la naturaleza de la manzana dentro de ella, está puesta solamente para producir eso. Quiero que sepa que desde el paraíso nos fue sembrada una semilla que solamente produce pecado. ¿Está claro eso? ¿Lo entiende? Solamente produce pecado, naturaleza humana pecaminosa, naturaleza caída, naturaleza adámica. Solo produce pecado. Usted no puede cambiarle a eso la naturaleza. Por eso es que yo quiero hacer lo bueno, pero mi naturaleza produce lo malo, el pecado. Entonces Pablo empieza a entender y dice, bueno, pero entonces ya no soy yo. ¿Está claro? Ya no soy yo, sino esa naturaleza es el problema que yo tengo. Esa naturaleza que sigue produciendo pecado, y déjame decirle, va a seguir produciendo pecado hasta que usted se muera. La única liberación de esa naturaleza es morirse. No hay otro remedio. Amén. Pero usted sí puede, óigame bien, en el transcurso de la vida ir teniendo la experiencia de que esa naturaleza cada vez va a tener menos influencia y menos poder sobre usted. ¿Me va a entender? Eso sí es posible.
Es decir, no es posible erradicarla, ¿está claro? Del todo, no es posible. Eso no lo logra la psiquiatría, la psicología, la medicina, la religión, la cultura, nada lo logra. Solo la muerte lo logra. Solo cuando uno se muere, esa naturaleza sale de uno. Uno se va para el cielo y la naturaleza se queda aquí pegada al cuerpo y la entierran y se desaparece ahí cuando el cuerpo se deshace. ¿Me hago entender? Pero sí es posible tener la experiencia ya como cristiano, imposible no siendo cristiano, es posible sí como cristiano, tener la experiencia que durante esta vida esa naturaleza va perdiendo influencia sobre mí, va perdiendo poder sobre mí. Y yo voy creciendo en santidad o en la experiencia de la santificación. Es decir, voy siendo liberado del poder de esa naturaleza, más no de su presencia. ¿Estamos claros hasta ahí? Ahora miren, vuelvo y leo. Pablo dice allí, en el primer versículo, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y en el último también dice, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Ahora quiero decirte, eso es lo que Cristo vino a combatir, ¿está claro? Cuando vino del cielo a la tierra. Él no vino a combatir contra los seres humanos. Él no vino a destruir a los seres humanos. Él no vino a condenar a los seres humanos. Él vino a luchar contra la naturaleza pecaminosa que está dentro de los seres humanos, ¿está claro? Así como un médico, ¿cierto? No lucha contra la persona, sino contra el tumor que está en el cerebro o dentro del cuerpo de esa persona. ¿Entendemos eso, cierto? ¿Y qué hace el cirujano? Busca separar el tumor de la persona y sacárselo a la persona. Y eso es lo que Cristo vino a hacer. Él vino a tratar el pecado que está dentro de nosotros. Él vino a hacer guerra contra esa naturaleza pecaminosa. ¿Cómo lo hizo? Primero, haciéndose humano, ¿está claro? Haciéndose humano, haciéndose vulnerable a adquirir la enfermedad también. Porque Cristo hubiera podido recibir también dentro de él esa naturaleza pecaminosa en cualquier momento. Donde Jesús desobedezca al Padre en la cosa más mínima, le entra también a él. Entonces, ¿se imaginan lo que fue la vida de Cristo 33 años y medio en esta tierra? Estando, digamos, manteniéndose blindado contra el pecado, pero siendo vulnerable, realmente. Por eso fue tentado permanentemente. Así que él, oigan esto, él venció, ¿está claro? Él venció a esa naturaleza pecaminosa, la venció en él mismo, porque jamás dejó que ella lo invadiera, jamás dejó que ella lo esclavizara, jamás dejó que ella se apoderara de él. O sea que él resistió al pecado permanente y constantemente, y finalmente selló esa victoria muriendo en la cruz por cada uno de nosotros. Amén. Así que él realmente es el que vino a libertarnos de la naturaleza pecaminosa. Entonces, escuchen esto: desde que Cristo murió en la cruz, la naturaleza pecaminosa ya fue derrotada. ¿Entendemos eso? Ya fue vencida. ¿Quién la venció? Cristo. ¿Hay algún otro que la haya vencido? Nadie más. Solo Cristo la venció. Él es nuestro libertador, entonces. Él es el vencedor. Pero ¿sabe esto también? Desde que Cristo hizo eso en la cruz, entonces Dios puede separar la naturaleza pecaminosa del pecador. Y entonces Dios puede venir y tratar con Freddy Rojas aparte de su naturaleza pecaminosa. Y puede bendecir a Freddy Rojas, y puede tomar a Freddy Rojas como un hijo, y puede llevarse a Freddy Rojas al cielo. Él no se va a llevar a la naturaleza pecaminosa que está dentro de Freddy Rojas. Él se va a llevar a Freddy Rojas. ¿Está claro? Eso es lo que Cristo vino a hacer. Quiero que sepas, ya estás libre. Ya estás libre de esa naturaleza pecaminosa. Está dentro de ti todavía, ¿está claro? Todavía está dentro de ti y todavía se va a ¿qué? A manifestar.
Yo me lo imagino como una serpiente, ¿está claro? Como una serpiente que levanta la cabeza, ¿sí? Entonces cuando yo estoy allí, por ahí tranquilo, cualquier cosa, y de pronto viene mi esposa y, vea, pero bonita la de usted, ¿no? Me dijo que me iba a llevar a cine, al fin no me llevó. Es que usted es un mentiroso, sinceramente, usted sí no tiene palabra, usted no cumple nada. Y no, ay, mi amor, ahora no vengas con eso, que, ¿cierto? Yo no quiero pelear ahora, no me molestes con eso. Sí, pero es que usted realmente, sinceramente, pues sea hombre, tenga pantalones. Cuando usted me dijo que me va a llevar a cine, lléveme a cine. O es que no tiene plata, ya la gastó, seguramente. ¿Con quién se gastó la plata? A ver, ¿con qué vieja andaba gastándose la plata? Hombre, estaba en la casa de mi mamá, sencillamente. Llame a mi mamá para que sepa que yo estaba allá. Ah, no, claro, yo llamo a la vieja sinvergüenza esa, que siempre no hace sino taparle usted el pecado, y me va a decir que esto, ¿me puedo entender? Y termina el tipo saliéndose de la ropa y se pone verde y ¿sí? Y pum, 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 tenga y lleve, lo que sea, ¿cierto? Y la pelea, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que ella, ¿qué estaba actuando en ella? Su naturaleza pecaminosa, ¿cierto? Y le alborotó la de él, que estaba solamente ahí haciendo siesta, pero ahí está, hasta que se la levantó también, ¿cierto? La naturaleza pecaminosa. Y ese es el problema. ¿Y saben qué es lo que hace Satanás constantemente? Exactamente eso. Satanás sabe que nosotros tenemos la naturaleza pecaminosa y él permanentemente va a trabajar para alborotarla. Ese es su trabajo, tentar, ¿ven? Tentar, para hacer que nuestra naturaleza se levante. Y una vez que esa culebra está así, ya nos llevó de aquí al pecado, ¿está claro? Ya lo tiene uno frito, lo tiene listo. Ese es todo el trabajo de él. Él atacó a Jesús y nunca logró que en Jesús pasara eso. Jesús jamás pecó, nunca lo hizo. Nunca dejó que la naturaleza humana que él tenía se convirtiera en naturaleza humana pecaminosa. Nunca lo permitió. Venció. Satanás lo tentó de 1000 formas distintas y no logró el objetivo. Ahora, mire, uno a veces dice, hombre, es que yo estaba tranquilo y usted me sacó la piedra, ¿sí o no? No, normalmente era que yo ya estaba piedro y usted vino simplemente y la estimuló. Porque déjeme decirle, si yo estoy realmente lleno del Espíritu Santo, escúcheme, si realmente yo estoy lleno del Espíritu Santo y viene la esposa sin vergüenza, no me llevó a cine, falta de pantalones, no sé qué, le contesta el Espíritu Santo, amén. Le contesta el Espíritu Santo. Pero si yo dejo que le conteste mi naturaleza pecaminosa, pues es una pelea de perros, simplemente. Es una pelea de perros a ver quién se muerde más. Y ese es el problema. Entonces Pablo está hablando de ese problema tan grave. Sin embargo, él empieza a entender que hay una diferencia entre yo y mi naturaleza. Y la victoria está en que Dios ya hizo esa diferencia. ¿Entendemos eso? Quiero que sepas que Dios a ti ya no te ve casado con esa naturaleza, ya no te ve identificado con esa naturaleza. Dios te ve muerto a ella, pero vivo para Dios en Cristo Jesús. Dios te ve casado en Cristo Jesús, pero el problema es que tú lo veas también así. Claro, el problema es que uno aprenda a ver las cosas como Dios las ve. El problema es que uno aprenda a pensar como Dios piensa, que uno aprenda a hablar como Dios habla. Por eso es que necesitamos tener comunión permanente y verdadera con Él. Bien, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Hagamos algunas preguntas, vamos ya terminando, vamos acercándonos al final de este pasaje. Unas preguntas interesantes. La primera, ¿qué contraste establece Pablo entre su persona y la ley? ¿Se acuerdan lo que decíamos al principio? ¿El contraste cuál es? Que la ley es espiritual, pero yo soy carnal. Así que yo no tengo la capacidad para cumplir una ley que es hermosa, es buena, es perfecta, es la ley de Dios, pero yo no estoy a la altura de poder cumplir con esa ley. Ese es mi problema. ¿Por qué ese contraste atenta contra su deseo de guardar la ley? Pues porque yo no tengo en mi naturaleza, ¿cierto?, lo que se necesita para poder cumplir esa ley. Porque la ley es espiritual, pero yo soy ¿qué? Carnal. Por eso es que uno tiene que nacer ¿qué? ¿Tiene que qué? ¿Nacer de qué? De nuevo.
nacer del Espíritu, porque a una ley espiritual no la puede cumplir sino un hombre que tiene el Espíritu, que ha nacido del Espíritu, un hombre espiritual. Usted ya es una persona espiritual según la Biblia, y yo también, ya nacimos. Eso lo vamos a ver en Romanos 8 con más claridad. Tercera pregunta: ¿cuál es la fuerza más poderosa en la vida de un hombre? ¿La ley externa o el pecado que mora en él? ¿Cuál es la más poderosa, la fuerza más poderosa? Bueno, para algunos la fuerza más poderosa es el sueño. Despiértense, ya, despiértense. Esa es la fuerza más poderosa, están dormidos. Pero, ¿cuál es la fuerza más poderosa en este pasaje? ¿La ley externa o el pecado interno? El pecado interno. Y quiero decirles una cosa, miren, y yo quisiera, ojalá, con esos hermanos en Cristo que se centran tanto en Satanás y Satanás y Satanás, y todo el tiempo predican de Satanás y pelean con Satanás y viven echando a Satanás. Quiero decirte que Satanás no es la fuerza más grande. La fuerza más grande es el pecado que tienes adentro. Ese es tu problema. Y ese es el problema verdadero del cristiano. ¿Me estoy haciendo entender? Mira, si tú no tienes naturaleza pecaminosa, Satanás no tiene ninguna autoridad sobre ti. No lo dijo Jesús. Jesús lo dijo: ahora viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. ¿Por qué? Porque Satanás no tenía nada en Jesús. Porque Satanás no podía realmente hacerle nada a Jesús. Porque Jesús no tenía naturaleza pecaminosa, no tenía pecado. Así que un cristiano que realmente aprenda a vivir en el poder del Espíritu Santo, en santidad, sobre sus pecados, no tiene que andarse preocupando tanto de Satanás. Someteos a Dios, resistid, y Él huirá de vosotros. Pero creo que algunos no han entendido realmente eso, y creen que el problema es Satanás. Y entonces muchos dicen: ay, Satanás me hizo pecar, Satanás me hizo enojar, Satanás me pegó en el dedo gordo y me hizo mentar la madre. Satanás, Satanás, Satanás y Satanás. No es Satanás, es el pecado que mora en ti. Ese es realmente el problema. Si el pecado que mora en ti está bajo el poder, la unción, la dirección del Espíritu Santo, Satanás no es mayor problema realmente. No quiero decirte que digamos que no tengas cuidado con este enemigo, pero no tienes que andar tan pendiente de él, ni tan asustado con él, ni tan obsesionado como muchos cristianos están realmente obsesionados con el diablo. Hay tres enemigos: el pecado, o sea, la carne, Satanás y el mundo. El peor enemigo es la carne, porque está con uno todo el tiempo. En cambio el diablo no está ahí todo el tiempo. El diablo no es omnipresente, pero la carne sí está con uno todo el tiempo. Usted se baña, se duerme, se levanta, desayuna, almuerza, y ahí está la carne todo el tiempo. Y de eso es que está hablando Romanos 7. Y si usted mira el Evangelio y usted mira los escritos de Pablo, Pablo habló más del problema con la carne que del problema con Satanás. Lea la Biblia y verá, lea el Nuevo Testamento y verá. Busque cuál es el énfasis realmente. El problema es ese: el pecado que mora en mí. Pero eso tiene solución, eso tiene respuesta. Cuarta pregunta: ¿cuál es el resultado inevitable de vivir bajo la ley? Mucha gente cree entonces que la respuesta es vivir bajo la ley, ¿cierto? No, la respuesta contra el pecado es: voy a cumplir la ley de Dios, entonces guardo el sábado, entonces no como esta comida, no como esta otra, no como esta otra, me he visto así, me he visto así. No, bueno. Se esclaviza una cantidad de leyes y de normas y cosas, y es peor, porque eso alborota más la culebra que está por dentro, la naturaleza pecaminosa, y es mayor el pecado realmente. Las iglesias, entre más legalistas, hay más pecado dentro de ellas, obviamente, porque la ley no resuelve el problema, lo alborota todavía mucho más. Así que el resultado inevitable de vivir bajo la ley es vivir en pecado y vivir realmente en derrota. Así vivió Pablo mucho tiempo, hasta que él entendió cuál era realmente la respuesta y la victoria. Y así están viviendo muchos hoy, porque no han entendido todavía. Punto 5, pregunta 5. ¿Cómo describe Pablo la batalla interior? Pues la batalla interior es: quiero hacer lo bueno, pero hago lo malo, ¿cierto? Aborrezco lo que hago, pero termino haciéndolo. Quiero hacerlo, pero no puedo. Esa batalla interna y esa batalla constante entre la carne y el espíritu. Y pregunta 6. ¿Qué sucede cuando Pablo quiere hacer el bien y agradar a Dios? Que resulta siendo lo contrario. Ahora, ¿por qué?
Porque Pablo estaba tratando de hacerlo en su propia fuerza, ¿está claro? En su propia carne. Con todo el respeto a las religiones. Pero ¿qué están tratando de hacer los musulmanes? Agradar a Dios, pero ¿cómo? En su carne. Porque ellos no creen en Cristo. No pueden tener el Espíritu Santo jamás. Nadie puede tener el Espíritu Santo si no cree en Cristo. Entonces, ¿qué hacen los musulmanes? Tratar de agradar a Dios, a la idea de Dios que ellos tienen, Alá, en su carne. ¿Qué hacen los budistas? Tratar de agradar a Dios en su carne. ¿Qué hacen los sintoístas? ¿Qué hacen los taoístas? ¿Qué hacen los Hare Krishnas? ¿Y qué hacen miles de religiones? Los católicos romanos y apostólicos y todo el cuento. ¿Y qué hacen muchos evangélicos y luteranos y protestantes y qué sé yo? Lo mismo. Tratar de agradar a Dios, pero en su propia carne, en su propia fuerza. Religión inútil, que solamente va a producir fracaso, frustración y derrota espiritual. Hasta que uno realmente lo llegue a entender. Y saben, casi todo cristiano pasa, o yo diría todo cristiano pasa por ese proceso. Uno recibe a Cristo y uno empieza inmediatamente a tratar de agradar a Dios, ¿o no? Pero a menudo uno lo va a hacer en su carne, precisamente como un niño en Cristo. Y se esfuerza y se esfuerza. Y por eso hay miles de cristianos que ya perdieron la batalla y que ya se rindieron, ¿está claro? Ya se rindieron, ya no, eso definitivamente eso no es para mí. ¿Cierto? Eso el cristianismo, eso no es para mí. ¿Por qué? Porque han tratado de hacerlo en su carne. Nunca entendieron, nunca descubrieron la respuesta y la solución que Dios da. Y esa es la tragedia de la iglesia de Cristo todavía hoy, que tienen miles de soldados pero peleando en la carne la batalla y la están perdiendo. La batalla no se puede ganar en la carne, solo se puede ganar en el espíritu. Es imposible ganarla en la carne. Ahora miren, continúa la ley del pecado. Entonces hay una ley, mire lo que dice. Ya no voy a demorarme mucho porque usted ya entendió. Versículo 21 al 24 dice: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. ¿Cuál es la ley? Que el mal está en mí. ¿Ya lo entendió usted? Eso es claro para usted, ¿cierto? El mal está en usted. Ah, pero yo soy cristiano. También, aunque yo soy cristiano, el mal está en mí. Claro que sí. Ah, pero Cristo está dentro de mí. ¿Y también está el mal? Sí, también está el mal. Ah, pero yo tengo el Espíritu Santo. ¿Y también está el mal? Sí, también está el mal. Está en la naturaleza humana. Usted dejó de ser humano por recibir a Cristo. Dejó de ser un ser humano por aceptar al Espíritu Santo en su corazón, ¿no? El mal está ahí. Porque según el hombre interior, ¿qué hago? Me deleito en la ley de Dios. ¿Pero qué? Pero veo otra ley, ¿dónde? En mis miembros. ¿Qué hace esa ley? Se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo ¿a dónde? A la ley del pecado que está en mis miembros. Es decir, hermanos, encuentro que hay una fuerza dentro de mí que yo no puedo con ella, es mayor que yo. ¿Está claro? Es mayor, me vence y me lleva a hacer lo que yo no quiero hacer. No quiero comer, no quiero tomar, no quiero adulterar, no quiero fornicar, no quiero robar, no quiero mentir, no quiero maldecir, pero me lleva a hacerlo. ¿Y cómo me siento luego cuando lo hago? Miserable de mí. ¿Y cuál es el grito? ¿Quién me librará de este qué? Cuerpo de muerte. Oigan, esto es muy importante, ese momento al que llega Pablo, y quiero que sepan, si usted no ha llegado a ese momento, va a tener que llegar a ese punto. Cuando uno entiende que finalmente uno no puede y uno se tiene que rendir. Y uno tiene que decir lo siguiente: mire, Señor, yo reconozco que yo no puedo vencer este pecado fulano de tal. ¿Está claro? Ya lo entendí. Yo no puedo vencer ese pecado. Y quiero que sepa, Señor,
que ya no voy a tratar de luchar más en mis fuerzas contra ese pecado. Pero ahora te voy a pedir a ti que lo hagas. ¿Está claro? Que lo hagas tú. Mire la respuesta a la que él llega, y esto es maravilloso. Y allá tenemos que llegar todos. Versículo final, 25. Gracias doy a Dios, ¿por quién? Jesucristo, Señor nuestro. ¿Cómo estaba Pablo en el versículo 24? ¿Cómo se estaba sintiendo? Miserable de mí. Oiga, ¿quién me puede librar de este cuerpo? Porque en este cuerpo, en mis miembros, está la ley del pecado que me lleva a pecar. En estos ojos está, en estos oídos, en esta lengua. Ahí está. ¿Quién me libra de este cuerpo? Y de pronto dice, gracias doy a Dios por Jesucristo. Amén. Por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con esta carne, ¿a quién sirvo? A la ley del pecado. Pero ya Dios me separó de esta carne. ¿Está claro? Por eso, mire, por eso cuando uno se muere, uno deja esta carne. ¿Dónde la deja? Claro. ¿Dónde es que le meten la carne cuando uno se muere? ¿Dónde le embuten ahí? En un ataúd. Pero ¿la persona está ahí? No, la persona ya no está ahí. Está el envase en la carne. Y la carne la meten a la tierra y llegan los gusanos y hacen festín, se la comen. Pero la persona, si es un cristiano, hace rato que voló al cielo. ¿Y ustedes creen que hay alguna persona en el cielo diciendo, uy, qué pena la embarré? Dije una palabrota. ¿Ustedes creen que hay una persona así en el cielo? ¿Creen que hay una persona luchando con sus pensamientos en el cielo, con malos pensamientos? Uy, no, Dios mío, no. San Pedro, ore por mí que tengo unos pensamientos horribles. No. Nadie tiene ese problema en el cielo, porque ya fue libertado. Ya no está en la carne, ya no tiene ese matrimonio, ya no está fundido con la carne. Cristo lo libertó. Pero ¿quién es el que logró eso? Cristo. Él es el que me libera realmente. Pero hermano querido y hermana querida, sepa que Cristo no está allá en el cielo. Claro que está allá, en espíritu, pero sepa que Él está aquí también y está en usted. Y está en usted para ayudarle a vencer en esa pelea, en esa lucha diaria. Amén. Para volverlo un vencedor contra el pecado, contra la naturaleza pecaminosa, para que usted no se sienta un miserable, un desgraciado, un avergonzado, sino para que usted sienta una persona vencedora y feliz y poderosa en Cristo, porque usted ya descubrió que realmente Cristo está dentro de usted. Es que eso no es una frasecita, no un versiculito, no es ¿qué les digo? ¿Sí? No es una frase motivacional, ¿cierto? Hermanos, Cristo está en nosotros. Amén, amén. No, es que es una verdad poderosísima que la tienes que creer. Y hasta que no la creas realmente, hasta que tú de verdad no creas que de verdad Cristo, el Señor, el Hijo de Dios, el que hizo los cielos y la tierra, el que se levantó de los muertos, el que estuvo en la cruz y viene pronto, hasta que tú no entiendas que ese mismo Jesucristo está adentro de ti, tú no vas a vencer el pecado. No vas a echar mano de esos recursos, del poder de Dios. Amén. Cuando lo entiendas vas a echar mano y vas a decir, mayor es el que está en mí que esta tentación. Mayor es el que está en mí que Satanás. Mayor es el que está en mí que esta 90, 60, 90 que me está aquí picando los ojos. ¿Me hago entender? Mayor es el que está en mí que esta angustia por la deuda. Mayor es el que está en mí que esto, que lo otro. Y lo vives y realmente ves el resultado. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, la conclusión y la gran lección de este pasaje es el poder interior. Oiga, ¿poder qué? Interior. Superior. ¿A quién? Al pecado. Y usted puede poder decir ahí también, superior a Satanás y superior al mundo también, que necesitamos para cumplir con la voluntad de Dios.
¿Qué pasa? Solo nos lo puede proveer ¿quién? Jesucristo. Pero ¿dónde está Jesucristo? ¿En el cielo? Dentro de mí.